Yo invito a mis hermanos abriendo sus Biblias en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 27 al 31. Amén. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, y mucho en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfume, escudo, y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósito para la renta del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y ve prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén. ¿Pueden sentarse? Amén. Vemos aquí, en este pasaje que leímos, la prosperidad con que Dios le había prosperado a Ezequías, la bendición que Dios le había dado grandemente a Ezequías. Vemos de que si no conocemos quién fue el rey Ezequías, pues vamos atrás, donde Ezequías empezó a reinar. Él tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Judá. Ezequías fue uno de los reyes que la Biblia lo caracteriza como más piadoso. Él restauró el culto y la adoración hacia Dios. También nuevamente restauró las fiestas que Israel celebraba en esos tiempos. También en la historia de Ezequías se muestra una guerra que él tuvo que enfrentar con el rey de Sennacherib. Vemos de que el rey Sennacherib le había amenazado a Ezequías diciendo de que así como los dioses de las otras naciones no pudieron librarlos a ellos, así tampoco Dios podía librarlos a ellos. Pero vemos de que a pesar de todo eso, Ezequías tuvo fe en Dios, se aferró a Dios y buscó la ayuda en Dios, y Dios le dio esa respuesta. Dios a través de Isaías le dijo que él pelearía su batalla, y vemos de que la respuesta de Dios fue enviar un ángel que mató a 180,000 asirios en una noche. Después de eso vemos la enfermedad de Ezequías, donde Ezequías enfermó, y Dios le envió al profeta Isaías diciéndole: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y vemos de que Ezequías, a pesar de todo eso, oró y lloró a Dios diciendo que le extendiera sus años de vida, y Dios le respondió extendiéndole sus años de vida 15 años más. Y vemos también de que Dios le dio una señal poderosa a Ezequías, haciendo retroceder la sombra 10 grados atrás en el reloj de Acaz. Y después de esto caemos en el pasaje que leímos, de la etapa donde Dios bendijo a Ezequías, donde Dios lo prosperó, Dios lo exaltó sobre todas las naciones. Pero Dios, al leer este pasaje, Dios no me hizo enfocarme solamente en la prosperidad de Ezequías, sino en lo que Ezequías pasó por esa prosperidad. En el versículo 31 dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Vemos aquí que Dios bendijo a Ezequías, Dios lo prosperó, pero vemos de que
al pasar esa bendición, Dios le trajo una prueba a Ezequías con el propósito de saber lo que había en su corazón. Porque vemos de que Ezequías había hecho lo recto ante los ojos de Dios, pero después de esta bendición, Dios encontró algo en Ezequías que estaba mal, que no estaba agradándole a Dios. Y Dios envió esta prueba para conocer, no para que Dios conociera, porque todos sabemos de que Dios nos conoce, Dios conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón, sino más bien que Dios lo permitió la prueba para que Ezequías conociera que había algo que se estaba desviando de Dios, para que Ezequías se diera cuenta de que algo estaba creciendo en él, que no estaba bien delante de Dios. Y a este mensaje le he puesto como título Un corazón probado. Vemos aquí de que como Ezequías, Dios también nos prueba a nosotros como cristianos. Dios nos prueba, nos somete a pruebas, porque Dios quiere limpiarnos, purificarnos de aquellas cosas que no le agradan a Él. Vemos de que si Dios nos dejara solo como Ezequías por un momento, ¿qué nos saldría a la luz? ¿Sería autosuficiencia, orgullo, o sería fidelidad o agradecimiento hacia Dios? Pero vemos de que las pruebas no vienen para que Dios conozca quiénes somos, sino más bien para mostrarnos a nosotros mismos cuánto necesitamos de Él. Porque lo más peligroso no son los tiempos de escasez, sino el tiempo de la abundancia. No son las noches de lloro, sino los días de gloria. Y vemos de que en esos días de abundancia, de gloria, son los momentos en los que a veces hay personas que dicen que no necesitan a Dios. Se olvidan en esos tiempos de Dios. Y vemos de que Dios nos hace recordar de que un corazón probado es un corazón que aprende a depender de Él en la aflicción y en la bendición, que no importa cuánto tengamos ni hasta dónde lleguemos, siempre necesitaremos su dirección, su corrección, su gracia para mantenernos en el camino correcto. Y Dios hoy Dios nos invita a preguntarnos qué hay realmente en nuestro corazón. ¿Qué revelaría Dios si nos dejara vernos tal como Él nos ve? ¿Seguiremos confiando en Él aun cuando parezca guardar silencio? Amén. Vamos a ver qué es un corazón probado. Un corazón probado es aquel que es examinado, purificado y afirmado por Dios mediante situaciones que revelan su verdadera condición. Un corazón probado es aquel que Dios examina a través de las pruebas, a través de distintas circunstancias para revelar nuestro verdadero yo, para sacar a luz aquellas cosas que están mal delante de Dios. Eso es un corazón aprobado por Dios. Y Dios permite eso por muchas razones. Una de las razones primero, la prueba Dios la permite no es para destruirnos, sino para revelar y formarnos. Vemos de que Dios permite la prueba no para señalarnos, no para juzgarnos, ni condenarnos, ni destruirnos, sino que Dios lo permite primero para revelarnos, para sacar aquellas cosas que están mal en nosotros, para sacar a luz aquella suciedad que a veces puede estar oculto a nuestros ojos. A veces desconocemos cosas que están mal en nosotros y Dios a través de la prueba saca eso a luz. Y Dios revela y quiere que al momento de revelarse esa condición de nosotros, procedamos a acercarnos a Él, a que le digamos a Dios de que necesitamos un cambio, una transformación en nosotros, en la cual Dios quiere allí transformarnos como es el alfarero, el barro. ¿Amén? Y vemos un ejemplo en Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio 8, versículo 2. Y dice:
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vemos aquí un ejemplo claro de que Dios hizo pasar a Israel por el desierto para revelar cosas que había en su corazón. Y vemos de que Israel, reveló muchas cosas. Reveló envidia, celos, reveló la desobediencia a Dios, la rebeldía. Y vemos de que esto Dios lo permitió para que Israel reconociera que necesitaba a Dios. Pero vemos de que Israel prefirió mejor endurecer su corazón y no ser cambiado por Dios. Y vemos de que esto le vino consecuencia de que Dios no permitiera que entrara a la tierra prometida. Amén. Y también vemos como un ejemplo contrario al que vimos a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús también fueron sometidos a pruebas. Al caminar con Jesús, en el camino con Jesús, los discípulos revelaron muchas cosas que había en su corazón. Orgullo, en aquel versículo donde dice de que ellos peleaban de quién sería el primero en el reino de los cielos. Vemos también la intolerancia, que lo vemos en Juan y Jacobo, cuando le dicen a Dios de que si oraría a Dios para enviar fuego del cielo. Amén. También vemos el temor y la incredulidad que ellos tenían en su corazón. Y esto, en caminar con Jesús, se fue revelando. Pero aquí la clave fue de que ellos permitieron la transformación. Ellos permitieron el cambio. Porque si leemos cartas de discípulos, vemos cómo ellos hablan, cómo ellos expresan, y vemos un cambio, una transformación que Dios produjo en ellos. Amén. Así como lo dice Jeremías 18, versículo 6. Jeremías, capítulo 18, versículo 6. Dice, vamos a leer desde el 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Aquí vemos de que Dios cumple el papel de alfarero, de moldearnos como Él quiere. Pero esto depende de la actitud de nosotros, la actitud de que tomamos, si permitimos ser moldeados por Dios. Porque si no dejamos moldear, Dios no interviene allí, ya que Dios respeta la decisión de cada quien, respeta la voluntad, el libre albedrío que nos dio a nosotros como seres humanos. Amén. Vemos también de que otro propósito por el cual Dios permite la prueba, probarnos, es porque el proceso revela nuestras verdaderas motivaciones. A lo que se refiere aquí es que a veces Dios permite esto para revelar si lo servimos o lo seguimos por beneficios o porque lo amamos de verdad. Si lo buscamos, si queremos estar con Él solo porque nos va a dar bienes materiales o porque queremos estar en la presencia de Dios, si queremos deleitarnos en Él. Y Dios permite esas pruebas para revelar esas verdaderas condiciones. En un ejemplo lo vemos en Job capítulo 1. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 6 al 12. Amén. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vemos aquí de que Satanás se le presentó a Dios acusando a Job, diciendo de que él le servía, él seguía a Dios, él hacía lo que él obedecía a Dios porque Dios lo había bendecido. Pero vemos la seguridad de Dios diciéndole de que Job, su siervo, él estaba obedeciéndolo y seguía su camino. Era porque lo amaba a él y no por lo que Dios le había dado. Y vemos de que Dios permitió que Satanás probara a Job para que viera de que las motivaciones que él tenía en su corazón era por amor a Dios y no por amor a los beneficios. Y vemos de que eso reveló el corazón de Job, de que seguía a Dios, era porque él quería agradarle, quería seguirle y porque lo amaba de verdad. Amén. También vemos que el propósito de la prueba también puede venir en tiempos de necesidad o de abundancia. Dios no solamente nos prueba en los momentos en los que, por decirlo así, en donde estamos mal, sino en los momentos en que estamos bien. Según de Crónicas 32, 27 al 31, donde leímos, vemos allí a Ezequías ser probado por Dios en la abundancia. ¿no? Dios lo probó porque Dios sabía de que la abundancia había cambiado algo en el corazón de Ezequías. Había algo que Ezequías no se había dado cuenta, como un orgullo, una autosuficiencia que tenía. Y vemos de que Ezequías no reconoció eso. Y vemos de que Dios, a través del profeta Isaías, le da una palabra diciendo de que todo lo que tenía en su casa, toda la plata, todo el oro, todo lo que le había mostrado a aquellos mensajeros de Babilonia, serían llevados a Babilonia. Y vemos de que Dios, y vemos de que la consecuencia que le vino a Ezequías por no querer entregar su corazón a Dios, por no querer ser moldeado por Dios. Amén. También el propósito con el cual Dios permite la prueba es para purificarnos y hacernos más como Cristo. Amén. Dios quiere limpiarnos. David dijo: créeme, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos allí el deseo de David queriendo ser purificado por Dios, queriendo ser moldeado por Dios. Y vemos de que Dios llamó a David que tenía el corazón conforme a Dios, porque vemos de que él dependía de Dios, él quería estar con Dios. Vemos de que aún en la batalla él no salía a pelear porque él quería, sino le preguntaba a Dios primeramente si podía salir, porque vemos de que David dependía mucho de Dios. David decía de que él no se enfocaba en su ejército, sino más bien en que necesitaba a Dios en todo momento y en cada circunstancia que él atravesaba. Amén. Vemos un ejemplo allí en Salmos capítulo 66, versículo 10. Amén. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata. Aquí vemos nuevamente de que Dios nos prueba. Y vemos de que David habla aquí: y nos ensayaste como se afina la plata. Yo la noche anterior me puse a investigar por qué David había dicho: ¿por qué tú nos ensayaste como se afina la plata? Vemos de que
El proceso de afinar la plata es un proceso constante, un proceso también que necesita de mucho cuidado y tiempo. Vemos de que la plata debe tener como un tiempo exacto, no pasarse ni tampoco disminuirle, sino un tiempo exacto donde no se daña la plata. Y vemos de que la plata cuando se ve que está afinada es cuando el afinador ve su reflejo en la plata. Y vemos de que así Dios nos afina a nosotros para que sus reflejos se vean en nosotros. Dios quiere que mostremos a Cristo en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos a hacer. Dios quiere que afinarnos para Él, para que su reflejo se refleje en nosotros. Como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vemos allí de que Pablo sabía de que Dios le había puesto el reflejo de Cristo en él. Amén. Y eso lo reconocía Pablo. Amén. También el propósito también de la prueba es para fortalecer nuestra fe y dependencia en él. Vemos en 1 Pedro capítulo 1 versículo 7. Pedro 1 al 7. Y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos que aún, por decirlo así, nuestra fe no se salva. También nuestra fe es sometida a prueba. Vemos otro ejemplo claro sería Pedro, cuando Jesús le dijo que saliera de la barca. Vemos allí un reto que Dios le colocó a Pedro, en confiar en él, de que no se hundiría, de que caminaría sobre las aguas. Y vemos de que Pedro tuvo esa fe, pero vemos de que al mirar el viento empezó a crecer la duda en él. Y Dios nos prueba para que, a pesar de que vengan los vientos contrarios, nuestra fe se mantenga firme, nuestra fe se mantenga siempre en la esperanza en Dios, de que Dios nos ayudará, de que Dios peleará por nosotros, de que Él estará ahí delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Y Dios quiere también probar nuestra fe para que dependamos más en Él. También el propósito de la prueba es para prepararnos para mayores responsabilidades. En Lucas capítulo 16, versículo 10, se habla de esto. Lucas 16, capítulo 10. Y dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios nos prueba para también confiar en nosotros cosas de que Dios quiere, como aquellos dones, como por decirlo así, una iglesia, hermanos en Cristo. Amén. Vemos de que Dios nos prueba para sacar aquellas cosas que pueden dañarnos al darnos. Amén. Dios no nos aumenta a veces la bendición, porque sabe que eso nos hará daño. Por eso a veces hay personas que se quejan delante de Dios, pero no se preguntan si están preparados, listos para recibir aquella responsabilidad mayor. Amén. Y un ejemplo tenemos a José. José fue sometido a prueba en todo. Fue llevado a Egipto
pasó un tiempo como esclavo. También vemos de que Dios allí lo exaltó, pero tuvo también otra prueba con la esposa de Potifar. Y vemos de que José, a pesar de todo eso, atravesó esa prueba, venció esa prueba, amén. Y vemos de que Dios lo exaltó, le dio una responsabilidad mayor, que era alimentar un pueblo, a todo un pueblo de Egipto y aún a otras naciones fuera de Egipto, amén. Y vemos de que por José pasar esa prueba y permitir ser moldeado por Dios, Dios le confió esa responsabilidad, como lo dice en Lucas, de que en lo muy poco fue fiel, lo puso lo mucho, amén. También el propósito de la prueba es para corregirnos y dirigir nuestro camino. Hebreos 12:6 dice: ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Amén. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vemos de que la prueba es la corrección que Dios nos da como hijos. No para, como lo dije anteriormente, no para condenarnos, sino para que seamos mejores en Él, para transformarnos, para que seamos esas personas nuevas en Dios, para que no seamos lo mismo de antes, sino diferentes, amén, diferente al mundo, de que seamos esa luz y no esas tinieblas, sino también de que seamos esa sal para este mundo, amén, diferente a este mundo. Y vemos en Job capítulo 7, versículo 17 al 18. Job capítulo 7, versículo 17 al 18. Amén, dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Amén. Vemos aquí un pasaje, un versículo que nos muestra tres cosas de Dios. La primera es que Dios no nos prueba eventualmente, sino constantemente. Aquí dice que Dios nos prueba en todo momento. Dios permite probarnos en cada instante para sacar cosas de nosotros que están mal, amén. Lo segundo también que vemos aquí es que la prueba es la atención que Dios nos da a nosotros. La prueba no es un medio que Dios da y que se divierte viéndonos sufrir, no. Dios lo permite porque así es como Dios nos muestra su atención. Así es como Dios quiere así es como Dios nos cuida, nos hace mejores personas. Y también lo tercero, la prueba es otra prueba de amor de Dios para con nosotros. Dios, como hijos de Dios, Dios se preocupa por nosotros. Dios quiere que saquemos lo mejor de nosotros, que no se quede de lo viejo, sino que crezca algo nuevo en nosotros. Y Dios nos muestra su amor a través de la prueba. Dios muestra su preocupación como un padre de que al ver a su hijo cometer una acción incorrecta, lo va y lo corrija. Así Dios trata con nosotros. Así Dios también permite la prueba para decirnos de que eso que hicimos, que la acción, que lo que tenemos en nosotros está mal. Y busca que corrijamos eso en nosotros. Amén. Dios busca esa corrección en nosotros. Y Dios nos prueba, no solo cuando tenemos
por decirlo así, abundancia, sino cuando no la tenemos. No solo cuando hay necesidad, sino también en los momentos de gloria. Y aún Dios también nos prueba como en oportunidades que tenemos como para vengarnos de nuestros enemigos. Un ejemplo está en 1 Samuel capítulo 24, versículo 10. Allí vemos a David de que tuvo una oportunidad de vengarse de Saúl por todo lo que había hecho, por todo lo que le había hecho. Pero vemos de que David supo discernir de que era una prueba que Dios le había puesto de lo que había en su corazón. Y vemos de que David pasó esa prueba, porque vemos que a pesar de todo lo que Saúl había hecho, David le dijo de que él no extendería su mano a matar al rey, al ungido de Dios. Y David permaneció firme allí. David se le presentó dos oportunidades que podía vengarse de su enemigo. Vemos de que a un hombre le decían de que Dios le había puesto en su mano para que se vengara de él. Pero David no se apoyó en su justicia, sino en la justicia de Dios. En aquella palabra que dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. David confió en esa palabra, se aferró en ella, porque David no quería como fallarle a Dios, sino que quería agradarle en todo lo que hacía. Amén. Y Dios nos prueba a todos nosotros de esa manera. Dios quiere que seamos sus hijos, de que estemos limpios y puros delante de Él. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que crezcamos en Él, pero hay que tener la actitud correcta, la actitud de ser moldeado, de ser transformado, de no quejarnos por la prueba, sino apreciarla, de decir, Dios, tú lo estás permitiendo porque sé que hay algo que está mal en mí. Y Dios quiere que así, en todo momento, aceptemos esa prueba como Él quiere que la aceptemos, como una corrección, amén. Y confiando de que Dios, a través de esa prueba, Dios no nos va a dar de más, porque dice que Él nos dará más de lo que no nos probará más de lo que merecemos, amén, sino da la prueba que juramos soportar y de que Dios estará siempre con nosotros, amén. Y bueno, hermanos, esta ha sido la corta palabra que Dios me ha dado, amén. Espero que sea